nos toca la cosmovisión, filosofía en la China, ¿ya? Cosmovisión, filosofía en la China. Para la cosmovisión china, da que decir de que sus tradiciones son muy arraigadas hasta hoy en día. Hay tradiciones antiguas que se siguen manteniendo, ya pese al avance del tiempo y a invasiones que han tenido los chinos, han seguido manteniendo su cultura. En realidad, el resumen de su cosmovisión se resume en los elementos de la naturaleza, los 5 elementos de la naturaleza que ellos consideran que forma parte de nuestro mundo y a través de eso se ha ido formando el mundo como tal. El Chou Pei Xuan Qin, que es el escrito más antiguo de la concepción del mundo de China, por ejemplo, ahí se encuentra bastantes descripciones de la cosmovisión y la creación del mundo según los chinos y cuál es el origen del hombre también. Entonces, tenemos aquí también otra parte que es los aspectos importantes, ¿no? Que hemos dicho que es la parte de los elementos de la naturaleza. Entonces, ¿cuál es su cosmovisión? Todo se manifiesta que, y la creación de todo está basada en los 5 elementos: el agua, el fuego, el metal, la madera y la tierra. Estos son elementos que vinculan a un órgano vital para mantener el equilibrio entre todos. De estos elementos va a salir el yin y el yang. Además que, como les decía anteriormente, de esto va a salir el yin y el yang. Y el año pasado, ¿se acuerdan que hemos llevado el yin y el yang en una parte de filosofía y lógica oriental? El yang va a expresar lo positivo, ya lo masculino, la luz celeste, y el yin va a expresar lo negativo, lo oscuro, la tierra y lo femenino. Esto no quiere decir que sea malo y bueno, sino que son complementos, ¿ya? Para un positivo hay negativo, para el agua hay fuego, ¿me entienden? China. Esto es todo un ejemplo de la cosmovisión china, de dónde viene desde los mitos, desde la concepción, en un primer momento, de la concepción más antigua del mundo y la que concibe de dónde vino el universo. El universo va a estar dividido entre el cielo en una forma esférica y la tierra, que va a ser un hueco como en un plato con una cobertura hacia abajo, estilo griego más o menos, ¿ya? La Tierra va a tener una forma irregular. Los chinos decían que la Tierra no es cilíndrica, no es un círculo exacto, una esfera exacta, sino tiene algunas deformaciones que posteriormente en el siglo XIX van a tener pruebas de que la Tierra no es un redondo, sino que también es tiene diferentes variaciones en su masa. Además que en cuanto al conocimiento, van a estar rodeados netamente de matemáticas y de otros conocimientos que los vecinos también tenían, y obviamente su desarrollo como cultura va a formar parte importante el río Amarillo, ¿sí? Los astros, ellos consideraban a los astros como la luna, el sol, el planeta, los planetas. Ellos ya concebían que había planetas celestes fuera de la Tierra y habían otros seres en esos planetas. Se movían junto al sol, ¿ya? Y bueno, ahí un poquito se han retrasado ellos porque ellos pensaban que la Tierra se movía y en algún determinado momento la Tierra se ponía al centro y el sol giraba alrededor, ¿ya? Cada astro tenía su propio movimiento, eso es lo que ellos concebían. Y eso que también es una influencia griega también. Además que, según su tradición, Pangu es el creador de todo, ¿sí? Y del cielo y la tierra, etcétera, ¿ya? Y cuando acabó de organizar todo el universo y creó cuatro criaturas fantásticas, ¿no? Que son míticas de China. Entre esos está la tortuga, el Fen Huang, que es el fénix, ¿no? El dragón, etcétera. El origen del hombre, y esto les va a parecer un poco extraño y muy casi igual, diré, con relación al origen creacionista, ¿ya? Había una diosa que se llamaba Nuwa,
que es la diosa de la creación, y es la primera, el primer ser en la humanidad. Ella se sentía sola, así que al mirar su reflejo en el agua, empezó a juntar agua y tierra, y del barro creó lo opuesto a él, a su semejanza. Que ocurre lo contrario en la religión cristiana, ¿no? Entonces, hay una semejanza en ese mito de la creación según los chinos, que es de la diosa, parte de la diosa Nuwa, ¿ya? En el segundo momento vamos a tener el mito del huevo cósmico. Este explica que el origen del universo, en un principio, Pangu, como les decía anteriormente, es un héroe mitológico de China que se asemeja mucho al caos de los griegos. Va a poner en orden a todo el mundo, ¿sí? Y después viene la diosa Nuwa eh, como primer ser y para crear miles de seres, ¿ya? En un tercer momento tenemos que ya cómo se va a estructurar esta cosmovisión, ¿ya? Surge una idea del universo que había sido formado de lo positivo y negativo, que se complementaban, ¿ya? Si bien eran contrarios, pero en un determinado momento se necesitaban. Es mucho favor a la que es a las teorías de Demócrito. Lo opuesto siempre va a tener una sola línea, ¿ya? Además que en cuanto a la cosmovisión también tenemos que nombrar al zodiaco chino. El zodiaco chino es un poco diferente al zodiaco griego, ¿no? Donde está Andrómeda, etcétera, Sagitario, etcétera, puras Tauro, ¿no? Taurus, etcétera. El zodiaco chino va a tener una historia detrás. Nace cuando Buda empieza a llamar a todos los animales virtuosos, ¿sí? Para asignarles un mes específico y un año específico para que no se los adore, sino se los recuerde como seres virtuosos. Entre esos están el dragón, el conejo, el tigre, y solamente 12 acudieron al llamado, porque él quería llamar más, pero solamente 12 acudieron. Está la rata, está el mono, está el cerdo, el caballo, ¿me entienden? Está el buey, ¿sí? Entonces, todos estos animales que son 12 que han acudido al llamado de Buda, ya se han establecido como años y parte del zodiaco chino. En cuanto a su filosofía, tenemos una definición básica de la filosofía china, que es el conjunto de varias escuelas de pensamiento. Escúchenme, esto es muy importante, porque los chinos ya van a tener estructuras de escuelas ya de filosofía y de matemática, obviamente también, y van a ser creadas por eruditos pensadores chinos. Entre estos está Confucio, Confuce se llama, está Lao Tse también, ¿ya? Esta filosofía china tiene sus inicios al establecerse la escritura, que hasta ahora se mantiene, el Jing, ¿ya? Esta escritura está en el libro llamado de los cambios, o también conocidos como el I Ching. Es un libro súper antiguo, podemos ir desde la época de los Vedas, imagínense, es súper antiguo. Luego tenemos el I Ching, que es uno de los textos más antiguos que les dije, y además que este libro es usado por los gobernantes de la China antigua, ¿ya? Además que en este libro podemos encontrar el yin y el yang, el sí y el no. No hay un más o menos. En su lógica china no va a haber el más o menos, ¿ya? Y además que va a contener hasta ahora se mantiene estos 64 hexagramas que forman parte también del lenguaje chino, ¿sí? El yin y el yang es importante y fundamental para la filosofía en la China. El budismo va a ser una filosofía, una corriente filosófica, no es una religión. El yin y el yang es una imagen simbólica que se adoptó al explicar la constante transformación del mundo,
ya, de lo positivo, negativo, que los occidentales posteriormente van a entender como bien y el mal, simbolizados por un círculo que divide la mitad blanca, donde en la mitad blanca hay algo negro y en la mitad negra hay algo blanco, ¿ya? Entonces, vamos a las etapas históricas de la China clásica. Entre estas vamos a tener a la escuela del confucianismo, el taoísmo, el monismo, el lejismo y la escuela de los nombres. Estos pensadores chinos van a tener bastantes discípulos y que van a viajar por otros reinos, ¿ya? Luego tenemos en la era imperial. En esta era imperial, en la dinastía Qin, que es muy diferente a la Qin, que ha sido la primera dinastía, el lejismo va a ser una parte fundamental y también va a realizar escuelas moístas y confucianistas, ya basados en Confucio, o sea, Confucio. Estos emperadores van a adoptar posteriormente en la dinastía Han el taoísmo y van a unir el taoísmo con las estructuras políticas de Confucio y van a ser una doctrina oficial de China. En la Edad Moderna tenemos ya en la época industrial, la filosofía en China empezó a tener muchos tintes occidentales, porque obviamente se estaban modernizando. Y entre esas influencias occidentales vamos a tener a la democracia, ¿ya? La democracia y la república. Tenemos en cuenta que es la China actual se llama República Popular de China, ¿no? Unió dos cosas occidentales con su filosofía. Las escuelas filosóficas de los chinos es importante. El budismo, el moísmo, el lejismo, el neoconfucianismo, el taoísmo y el confucianismo. Confucio es muy antiguo. Cuando la dinastía Han va a empezar a adoptar la doctrina de taoísmo y lo que decía confucianismo, van a nacer nuevos pensadores, por eso es neo, ¿no? Nuevos pensadores seguidores de Confucio. Vamos con Confucio, es una doctrina netamente moral y religiosa predicada por Confucio. Vuelvo a repetir, su nombre era Confucio. Estos principios éticos son principios éticos de Confucio, ¿ya? Que se van a parecer mucho a la ley del talión, no hagas lo que quiera, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan, ¿no? También va a tener muchas corrientes que son la piedad filial, la fidelidad, la forma de la conducta de una persona social y la pasión y empatía por socorrer a los semejantes. En estos semejantes están también los animales, ¿ya? Pese que posteriormente van a ir cambiando bastante esta cuestión del respeto, ¿ya? El legismo va a ser una escuela que netamente era política, ¿no? Se volcaba a lo político. Además que creía que aceptaba la naturaleza humana como tal sin tratar de cambiar sus reglas morales. Si una persona era mala, pues había que dejarla ser mala, pero en un determinado momento hay que inducirle al bien. Luego tenemos al moísmo. El moísmo va a ser creado por Mozi, ¿ya? Es un filósofo chino antiguo, ¿ya? El moísmo. Luego tenemos al budismo, obviamente esta doctrina y escuela filosófica es creada por los neobudistas, los neoseguidores de Siddhartha Gautama y obviamente por Siddhartha. El objetivo del budismo es que cada persona desarrolle su ilimitado potencial. El budismo cree que todos somos potenciales para todo, hasta para mover una cuchara, si es posible. Pero tenemos que valorar algo muy importante, la vida y la vida de los demás. Esta práctica de la filosofía budista, ¿qué cosa permite? Cambiar la transformación a lo positivo, sacar lo mejor que tiene uno del ser y volcar a lo positivo. No hay que renegar, no hay que tener coraje, pero sí hay que volcarse hacia las dudas y sabiduría, ¿no? Dejando a un lado el egoísmo y siempre teniendo la misericordia ante otros seres.
En caso de los conceptos del budismo básicos, tenemos la flor del loto, ¿no? Que representan las virtudes, la fragancia, la limpieza, la ternura y la suavidad que un ser humano debería tener con los demás. Luego tenemos el karma, que es la ley de acción y reacción básica. También en física se lleva eso. Y este dicho, ¿no? Tú eres lo que eres y lo que haces como resultado de lo que fuiste e hiciste en una reencarnación anterior, lo cual a su vez fue el resultado inevitable de lo que fuiste o hiciste en encarnaciones aún anteriores. Buda creía que, a diferencia del budismo, que una persona puede romper ese ciclo de renacimiento. No importa la clase en la que estés o dónde hayas nacido. Los budistas eran muy estrictos en eso, de que si eras un paria o un intocable no podías dejar de reencarnar. Pero Buda les da un paso abierto para decir que todos pueden alcanzar la iluminación y no solamente una clase. El renacimiento, obviamente, alcanza como tal y te liberas, la autorrealización. El taoísmo es una doctrina de Lao Tse. Es un movimiento basado en el Tao. El Tao es el movimiento de todo y nace todo del Tao. Y también es más parecido a una experiencia personal. Las fuentes del taoísmo se remontan más o menos a la cultura antigua china, es bastante antigua, ¿ya? Específicamente nace en las orillas del río Amarillo. De hecho, China nace con esta doctrina del taoísmo. Además que sus ideas son netamente más o menos ecologistas. Los principales filósofos de la filosofía china son Mencio, seguidor de Confucio, con inspiración idealista, porque el Mencio tuvo la oportunidad de conocer a Platón. Zhuangzi, el autor del libro Zhuangzi, Lazy, autor del libro Lazy, Mozi es fundador de la escuela moísta, Han Fei es uno de los teóricos del legismo. También tenemos a Confucio, que es fundador de esa escuela, a Lao Tse, que es fundador del taoísmo, ¿ya? Y Shang Yang, que es también precursor de la escuela legista, ¿no? Y además que se basaba mucho en las leyes. Conceptos básicos de la filosofía china. El Tao, que es el camino o una doctrina. El De, la virtud, ¿ya? El Li, un principio. El Qi es la fuerza vital de todos los seres. El Tai Chi o el Tai Qi, que es el gran eje divino, o es el centro de nosotros, que forma una unidad a partir de los conceptos del yin y el yang.